propósito al inspirar las Sagradas Escrituras para que, como escribiera San Pablo, nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, con el propósito de prepararnos como hombres, como mujeres, para toda buena obra. Ahora que la hemos leído en la porción de este salmo, suplicamos a ti, Padre, que estés presente aquí en tu iglesia, para que cada uno de quienes la integran sean sensibles a tu mensaje y tu siervo tenga claridad en la mente, en el corazón, respecto al entendimiento de tu santa palabra, para que el mensaje que sea dado tenga el efecto en el corazón de cada uno. Oramos en el santo nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Si se dan cuenta, hermanos, hemos alterado, por utilizar un término, la secuencia de los versículos de este salmo, que ha sido base para la exposición de la palabra durante varios domingos. Pero no es de manera arbitraria, hermanos. Este pasaje que hemos leído, en alguna medida, hermanos, refleja el espíritu de todo este capítulo 119, y previamente ha sido planeado de esa forma, porque después de la exposición de hoy seguiremos en el libro de los Salmos, pero en algunos capítulos que específicamente en el lenguaje de la liturgia cristiana y de la palabra de Dios misma se conocen como salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos son aquellos donde de manera muy clara se habla del Mesías, se habla de Cristo. Y en la exposición de estos salmos nos irán conduciendo, junto con los pasajes del Nuevo Testamento que son su complemento, a las exposiciones de la palabra respecto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que conocemos como la Semana Santa o la Semana Mayor. Hecho esta breve explicación, hermanos, entonces quiero mencionar algunos detalles del Salmo 119, para que, si en algún momento lo hemos dicho, pero en la memoria no es muy fiel y no se queda todo, tomar en cuenta algunas consideraciones. Y lo primero que quiero decir sobre el Salmo 119, hermanos, en primer lugar, es que es el Salmo, es el capítulo más grande de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, hermanos, decir que el Salmo 119 consta de 22 estrofas. 22 estrofas. Cada estrofa tiene 8 versículos. Fijen ustedes su vista sobre el Salmo 119 ahora. Y se darán cuenta, hermanos, que cada párrafo es de 8 versículos. Y tiene 22 divisiones o 22 estrofas. Y que si nosotros tenemos la curiosidad de multiplicar las 22 divisiones por los 8 versículos, da la cantidad de 176, y que son los versículos que tiene el Salmo 119. Debo decir también, hermanos, que este Salmo 119 fue escrito por una persona joven,
Quizá el mismo Salmo no lo diga tan explícita, de manera muy clara, pero hay algunos versículos, hermanos, que dan base para decir lo que he mencionado. Por ejemplo, si ustedes tienen el capítulo 119 y si fijan su vista en el versículo 9, claramente leemos: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven. En el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 99, leemos, hermanos, lo siguiente: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que todos mis enseñadores. Se refiere de aquellas personas que le enseñaron al autor del Salmo 119. Implícitamente se puede decir que él era menor que quienes le enseñaron. En el mismo versículo 100 ahora dice: más que los viejos he entendido, más que los viejos he entendido, porque él era joven. En el 141, hermanos, leemos lo siguiente: pequeño soy yo, pequeño soy yo. Puede ser, hermanos, que en este pasaje esté hablando metafóricamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios llamó a Jeremías, él, pretextando, poniendo pretexto para no servir a Dios, le dice: Señor, es que yo soy niño? Pero habla de manera figurativa, metafórica, porque él no era un niño, era un adulto. Pero lo que quiere decir es que yo no sirvo para lo que me llamas. Posiblemente el 141 también esté en ese sentido. Sin embargo, por los otros versículos también podemos decir que el Salmo 119 fue escrito por un joven. Porque en parte de su contenido dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y en la lista de jóvenes, lo más probable es que el autor del Salmo 119 se esté incluyendo. El Salmo 119, hermanos, tiene un lenguaje vivo, ardiente, de testimonio para los de su momento, para las generaciones que vendrían. Pero también, hermanos, tiene un lenguaje polémico, de confrontación. Si releyeran ustedes el capítulo, encontrarán eso. Pero también, hermanos, tiene un lenguaje didáctico. Significa esto de enseñanza. Porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios la escribieron, siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Por lo tanto, es para nuestra enseñanza. Porque San Pablo claramente dijo en uno de sus evangelios, de sus cartas: todas estas cosas se escribieron para vuestra enseñanza. Esto es, hermanos, algunos detalles sobre el Salmo 119. Lo que a continuación escucharán
Son algunos datos que nos irán guiando al tema de hoy. En el boletín está escrito: el amor a Dios, ese es el tema, se demuestra en la hostilidad de las circunstancias. Y algunos datos y detalles introductorios para este tema, hermanos, son los siguientes. Los seres humanos, de manera general, somos muy valientes cuando no hay peligro. Cuando no hay peligro. Suele decirse, por ejemplo, que el mexicano se burla de la muerte. El mexicano se burla de la muerte. Y yo puedo añadir, cuando goza de cabal salud. Porque cuando ya ve la de veras, un personaje clásico, ¿se acuerdan, hermanos, ustedes de las películas que han visto? ¿Se acuerdan del personaje cuyo nombre era o fue Macario? ¿Verdad que no quería que su velita se apagara? Porque el ser humano, en términos generales, es valiente cuando no hay peligro. Ahora, hermanos, en la historia y narración bíblicos tenemos también ejemplo de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús, un día antes de morir, un día antes de ser crucificado, le dice a sus discípulos, en el contexto de lo que conocemos ahora como la Santa Cena: hoy todos se escandalizarán en mí, por mí? Y entre otros, Pedro dice: Señor, si todos se escandalizan, yo no. Si fuera preciso inclusive morir, muero contigo. Pero en San Mateo 26:35 dice que todos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo. ¿Pero en qué circunstancias estaban? En el aposento alto. Los cristianos podemos ser muy fervientes, muy fieles, muy contundentes en nuestra manera de hablar, si estamos en el interior de Betel. Ahora, hermanos, 31 de mayo, 1567, asesinaron a dos hombres de Dios, a dos siervos de Dios. Su delito: haber aceptado las enseñanzas de la Reforma, difundir y enseñar las doctrinas de la Reforma. Los tomaron prisioneros, los metieron a la cárcel. Estando en la cárcel, los conminaron, les dijeron: la libertad es para ustedes, condición, retráctense de sus enseñanzas. Ellos no cedieron. Llegó el día en el que se ejecutaría la sentencia. Ellos caminaron, hermanos, rumbo al lugar donde serían ejecutados. Aún estando allí, nuevamente les invitaron a no morir,